teórica tenemos al profesor Alejandro Paredes, un aplauso para él. Podemos estar encargados de este seminario. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación que me ha hecho el grupo de física teórica para hablar del seminario. Y es un seminario que es, bueno, un trabajo que estoy realizando actualmente como alumno dentro del curso de tópico de investigación y lo estamos proyectando para que sea un trabajo de tesis de licenciatura. Porque hemos visto que tiene muchas cosas interesantes, hay muchas partes, ¿no? Que necesitan un desarrollo tanto teórico, ¿no? como desarrollo numérico, y creo que cada vez que revisamos el problema y vemos los alcances que tiene, sentimos que hay muchas cosas más. Recientemente, la semana pasada, estuve en conversación con un profesor, exalumno de la universidad que trabaja en los Estados Unidos, él es experimental, y nos ha hablado de un experimento que él está haciendo y que probablemente tenga una relación con lo que estamos haciendo nosotros ahora. Eso es hace una semana, ¿no? Entonces, todas esas cosas me alientan a darle más empeño a ese trabajo. Entonces, el título de este trabajo es, digamos en términos técnicos, sería Cálculo de autovalores y autofunciones del operador biarmónico con diferencias finitas, ¿no? Con un método que se conoce como diferencias finitas. Es el nombre técnico, pero para la primera parte, bueno, este es el contenido, ¿no? Lo que vamos a tratar, las motivaciones, objetivos, el modelo físico, de qué se tratan las diferencias finitas y cómo vamos a relacionarlas al operador biarmónico, un ejemplo de solución simple, luego veremos cómo se va a complicar el problema y por lo cual necesitamos un algoritmo para resolver ese problema, resultados y conclusiones. Pero voy a concentrarme por ahora en la motivación. ¿Por qué queremos estudiar ese problema? ¿Por qué ese nombre técnico que vimos en un momento que era un poco extenso y complicado, quizás es la primera vez que lo ves? ¿Por qué quiero yo meterme en un problema tan complicado? Y en realidad todo nació a partir de una cuestión de curiosidad. Es simple y pura curiosidad. Cuando yo llegué a la universidad hace 2 años, hubo un evento de Discociencia que ustedes conocen, ¿no? Y esa vez yo estaba paseando por los experimentos para ver, porque yo alguna vez también fui alumno de la facultad y participé en estas ferias de ciencias, y vi que había pues un experimento como este. Creo que ustedes alguna vez lo habrán visto. Es una placa rectangular, ¿no? En la cual uno pone en el centro de la placa pone una fuente de vibración y va regulando la frecuencia de vibración de este centro, ¿no? Este punto de vibración. Y para ciertas frecuencias uno va a ver dibujos, ¿no? Uno va a espolvorear un material granular, digamos arena, arroz o lo que sea, ¿no? Y para ciertas frecuencias uno va a ver que aparecen ciertos patrones, ciertas figuras. Son las figuras que ustedes ven aquí, ¿no? Estas figuras tienen un nombre, no somos los primeros en ver estas figuras, ¿no? Otra persona, que es un alemán, me parece, o austriaco, Chladni, que en 1802 escribe un artículo, un libro, me parece que es de acústica, donde él explica más o menos, ¿no? Cuál es el origen o cómo se podrían formar estas figuras. Entonces, desde esa época hay personas trabajando en ese tema, ¿no? Se ha desarrollado luego una rama relacionada al operador que aparece en este problema, que es el operador biarmónico, del cual les voy a hablar en un rato. Y en realidad es un problema bastante complicado. Yo cuando comencé en este tema, no pensé que era tan complicado. Dije, parece sencillo, vamos a resolverlo, vamos a jugar un poco, ¿no? Para entretenernos. Pero la verdad, cada vez que voy adentrándome en el tema, veo que hay cosas que son realmente interesantes. Luego les voy a explicar. Entonces, estas figuras son producidas, estos patrones, las figuras de Chladni, son producidas por una fuente vibrante, ¿no? A la cual está sometida, a la que se somete a una placa, ¿no? Una placa rectangular. En general, también podemos ver los patrones en placas que sean circulares o de cualquier otra geometría, ¿no? Pero el caso inicial fue con una placa rectangular, ¿no? Tenemos una fuente de vibración
Cuando yo conecto la fuente a esta placa, van a aparecer ondas. Ondas que van a ir propagándose en todo el material, pero en un momento determinado, ¿no? Luego de algún tiempo, estas ondas se van a transformar en ondas estacionarias. ¿No? ¿Qué es una onda estacionaria? Una onda que aparentemente ya no se está moviendo, ¿no? Un patrón que aparentemente ya no se está moviendo. ¿No? Entonces van a aparecer estas figuras. ¿Cuál es el objetivo del trabajo que hemos comenzado con dos alumnos en realidad? En la primera etapa del trabajo ha sido comprender el fenómeno, ¿no? De qué manera puedo yo encontrar las ecuaciones de esta onda viajera en la placa, y también de qué manera puedo yo encontrar la ecuación de la onda estacionaria, del patrón de figuras que están viendo ahí. Esa ha sido una primera etapa del trabajo. Una vez que hemos comprendido eso, nos tomamos más o menos unos 2 meses, ¿no? En aprender todas estas cosas, entender los detalles. Luego pasamos a utilizar un método de diferencias finitas para tratar de resolver este problema desde un punto de vista numérico. Entonces dijimos, ¿no? Hay algunas personas que han encontrado soluciones analíticas para ciertos casos restringidos, ¿no? Creemos que podemos encontrar esas mismas soluciones sin un formalismo teórico, pero más bien a partir de un punto de vista numérico, ¿no? Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a resolver el problema donde no haya soluciones analíticas, ¿no? Que sería la visión. Y bueno, al final encontramos un método numérico que nos permite resolver el problema, ¿no? Todo eso más o menos es un trabajo de más de 8 meses. Sí, porque esto lo comenzamos, claro, durante un curso que yo estaba dando de métodos numéricos. Unos alumnos se entusiasmaron por el tema, decidieron hacer esto su tema de tópico de investigación, ¿no? Y antes de comenzar el semestre comenzamos a trabajar. ¿Cuál es el modelo físico? O sea, ¿cómo voy a encontrar las ecuaciones de este problema? ¿No? Bueno, una placa está aquí, ¿no? Voy a asumir que sobre esta placa, para un caso general, hay una distribución de fuerzas, una distribución superficial de fuerzas, ¿no? Esta es F minúscula que ven aquí. Obviamente la placa debe tener ciertas características, ¿no? Debe ser un objeto deformable, no puede ser un cuerpo rígido. Necesito que sea deformable para que haya propagación, el tipo de propagación que me interesa. Bueno, tiene dimensiones, L1, L2 y un espesor. Entonces lo que sucede cuando yo tengo un cuerpo como este sometido a una distribución de fuerzas, lo que va a suceder es que van a aparecer dos tipos de interacciones, digámoslo así, ¿no? Unas se van a llamar fuerzas de corte, ¿no? Y otras se van a llamar momentos de flexión. Por ejemplo, acá en esta imagen estoy extrayendo un diferencial de la placa, ¿no? En esta parte, y estoy analizando todas las interacciones que está sufriendo este diferencial de placa, ¿no? Las fuerzas del corte son estas de aquí, las que están dadas como Q y están solamente sobre los lados, son los que harían, digamos, que este material se rompa, ¿no? Y luego tengo los momentos de flexión, que son los MQ, que tienen diferentes componentes, son los que ven aquí. Acá, ¿no? En realidad estos son, es el momento total, es un integral, es un momento total, un momento de torque total a lo largo de un eje. Entonces, obviamente cada uno de estos momentos, pues un vector tendría 3 componentes y es así como se van a aparecer vectores. Estos momentos de torque, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de flexionar, de torcer ese diferencial de placa. Hago mi análisis, ¿no? Pongo mi sistema de coordenadas x, y, defino que esta distancia es delta de x, delta de y, y puedo, digamos que en este lado tendré un esfuerzo de corte, una fuerza de corte que sea q de x más una contribución adicional. O sea, acá es q de x, acá será q de x más una contribución adicional que está representada por este término. Lo mismo sucede para los
momentos de flexión. Entonces ya tengo mi placa, ya sé que está sometida a estas interacciones, ¿no? Fuerza de corte y momentos de flexión, ¿no? ¿Cómo llevo las ecuaciones? ¿Qué planteo? Bueno, es bien sencillo. Equilibrio. La placa, en su totalidad, o el diferencial, no se va a trasladar y tampoco va a girar. ¿No? Simplemente Newton, nada más. ¿No? Entonces planteo para las ecuaciones para la relación usando las fuerzas de corte, ¿no? Y para el equilibrio de rotación planteo estas ecuaciones. ¿No? Es torque de lento igual a 0, básicamente. Donde ahora W, ¿no? W es el desplazamiento vertical que va a experimentar la placa y ρ es la densidad de la placa. Tengo un conjunto de ecuaciones, todavía hay que trabajar un poco más. Combinando ese conjunto de ecuaciones anteriormente que ustedes vieron, puedo llegar a esta relación y luego esta serie de los trabajos. Demostrar estas relaciones. Acá hay una relación entre los momentos de flexión, la distribución de fuerzas y el desplazamiento vertical de la placa. Eso es lo difícil de demostrar. Bueno, no voy a hacerlo ahora. Toma bastante tiempo entender algunos detalles, pero no es complicado. Es complicado llegar a este conjunto de relaciones. Que se pueden relacionar los momentos de flexión, es lo que me está diciendo esta ecuación, los puedo relacionar a los desplazamientos verticales que tiene la placa. ¿De qué manera se van a relacionar? Bueno, con ciertas derivadas, hay una constante que aparece, esta constante D, donde va a aparecer, tendría que haber aparecido en algún momento el módulo de Young, que es que, y eso es un nuevo factor que aparece aquí, que se le conoce como el coeficiente de fusión. Entonces, con esto ya tengo todo, ¿no? Porque si los momentos de flexión están expresados en función del desplazamiento vertical de la placa, y tengo esta ecuación, voy a tener finalmente una ecuación solamente para el desplazamiento vertical. Mezclo todo, ¿no? Pongo todas las ecuaciones dentro de las que vieron hace un momento y obtengo esta ecuación. ¿Qué ecuación es esta? Es la ecuación, ¿no?, de propagación de ondas en una placa. O sea, ¿cómo se mueve ese desplazamiento vertical de la placa, ¿no?, conforme a una distribución de fuerzas? Luego este es el origen, ¿no? Esta es la pulsación, esta es la fuerza pulsante, ¿no?, que voy a ver en la placa. Acá sigue apareciendo este factor D, ¿no? Acá tengo yo un nuevo operador que aparece, Laplaciano Laplace. Este operador se le denomina operador biharmónico y para coordenadas cartesianas tiene esta ecuación. ¿Todos están de acuerdo conmigo que esa es una ecuación de onda? Pueden reconocerlo, ¿no? En la ecuación de onda normal, aquí no hay un Laplaciano cuadrado, no hay un Laplaciano cuadrado. Es la única diferencia. Pero se comporta de la misma manera, ¿no? Nos puede mostrar que es una onda. Muy bien. Entonces, esto fue el primer paso en nuestro trabajo de investigación. Entender cómo llegamos a la ecuación de la onda, ¿no? Cómo se propaga una onda en esta placa rectangular. Pero esa ecuación en realidad es difícil de resolver, ¿no? No solamente tienes una parte espacial con un operador poco convencional, sino tienes una derivada segunda, parcial en el tiempo. No es muy sencillo de resolver numéricamente. Pero no tenemos que resolver la ecuación dinámica, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, sí, resolvamos la ecuación dinámica, ¿no? Yo sé que va a haber una onda estacionaria, tengo que resolver esta ecuación dinámica, esperar cierto tiempo, ¿no? Digamos, no sé, 1 hora o 30 minutos, ¿no?, en tiempo de cálculo, y luego voy a llegar a la solución estacionaria. Es una forma de hacerlo, ¿no? También se nos ha ocurrido luego hacer esa manera, resolver el problema de esa manera, pero en ese momento dijimos, no, es muy complicado, ¿no?
Entonces, yo no quiero ver la evolución de la onda, yo no quiero ver cómo llega a ese patrón, ¿no?, de las figuras de Chladni. A mí lo que me interesa es reproducir las figuras de Chladni. Entonces lo que voy a hacer es buscar, ¿no?, la ecuación de las ondas estacionarias. Antes de encontrar la ecuación de las ondas estacionarias, cuando uno hace la solución de un problema numérico, debe adimensionar las ecuaciones. ¿Por qué debemos adimensionar las ecuaciones? Porque en el momento que las adimensionamos, estamos resolviendo el problema de manera general, no para un caso particular, no para un valor dado de longitud, para un valor dado de densidad de la placa, para un espesor en particular, ¿no?, sino estamos resolviendo todos los problemas que pudieran aparecer, para diferentes densidades, diferentes espesores, diferentes longitudes. Entonces eso es lo que hemos hecho. ¿Qué significa dimensionar? ¿No? Decir que mi variable x, por ejemplo, ¿no?, es en realidad una longitud característica que puede ser el largo de la placa multiplicado por una variable que no tiene dimensiones, que va entre 0 y 1. Lo mismo para la coordenada y, lo mismo para el tiempo, y a partir del tiempo yo puedo encontrar una frecuencia característica, una frecuencia dimensional, ¿no? El desplazamiento vertical de la placa también lo puedo adimensionar. Si se mueve a una cierta longitud en la vertical, digo que este desplazamiento es esa longitud característica multiplicada por una variable adimensional. El objetivo es, antes de encontrar la ecuación de las ondas estacionarias, el objetivo es encontrar la ecuación adimensional. Los operadores, una vez que he definido estas variables adimensionales, yo también puedo adimensionar los operadores, porque por ejemplo una derivada parcial en el tiempo, ¿no?, una derivada integral, la puedo expresar de esta manera y obtener esta sería de acá, sería la forma adimensional de la derivada temporal. Lo mismo con el operador biharmónico. Se puede demostrar que esta es la expresión, ¿no?, en función de esta longitud característica. Todas las variables que tienen tilde, como ven aquí en esta explicación, no son variables adimensionables. Entonces, una vez que tengo estas relaciones, para los operadores y para las variables, simplemente las reemplazo en la ecuación original, ¿no? Recuerden que esta es la ecuación original, la ecuación de evolución de la onda, la reemplazo, ¿no?, y obtengo esta expresión que sería una ecuación ya adimensional. Donde estos números que aparecen aquí son en realidad números adimensionados. No sé si ustedes tienen alguna experiencia con dinámica de fluidos o con mecánica de fluidos, y de los que alguna vez han escuchado el tema, seguramente que han escuchado hablar sobre el libro de Reynolds, el número, no sé, de Hartman, ¿no? Es la misma idea. Esos números aparecen en el momento que uno adimensiona las ecuaciones de un fluido. Entonces, hemos hecho exactamente lo mismo aquí, ¿no? Simplemente hemos adimensionado las variables, hemos buscado los números adimensionados. Ahora vamos a ver la importancia de estos números adimensionales. Y tengo una ecuación, la ecuación de la onda, que es adimensional. Muy bien. Ahora toca buscar la ecuación de la onda estacionaria. En el modelo anterior, yo supuse que había una distribución superficial de fuerzas, ¿no? Pero en el experimento real eso no es así. En el experimento real lo que yo tengo es una fuerza actuando solamente en un punto, y es la que produce la vibración, ¿no? Entonces voy a suponer eso, ¿no? Esta fuerza, todo en forma adimensional, va a tener esta forma, ¿no? Es una función en el espacio multiplicada por una parte oscilante en el tiempo. Es algo que está oscilando, ¿no?, con la condición de que esta función es cero en cualquier parte de la placa, excepto en el centro.
Es algo así como una función delta. Funciona como una delta más o menos. Entonces, es lógico también pensar que si esta es la fuerza que está produciendo la oscilación, el desplazamiento también va a ser oscilante, el desplazamiento vertical. Y podemos suponer que el desplazamiento vertical va a tener una parte espacial y también una parte oscilante que va a vibrar a la misma frecuencia que tenga la fuerza, ¿no? la que está originando esta oscilación. Reemplazamos esto en las ecuaciones que tenemos, ¿no? En la ecuación de la onda, y resolvemos el problema, ¿no? Decimos que vamos a resolver este problema para cualquier punto de la placa excepto en el centro, justamente donde la fuerza es el centro. Entonces, vamos a tener esta relación. Por ejemplo, para cualquier punto de la placa excepto en el centro, ¿no? Donde la fuerza es diferente de cero. Entonces, en cualquier otro punto excepto en el centro vamos a tener que la fuerza es cero y solamente nos va a quedar esta ecuación. Lo que nos lleva a, si despejamos, ¿no? esta relación, nos vamos a encontrar con esta relación que está ahí. Nuevamente el operador diarmónico actuando sobre la parte espacial de la deformación vertical igual a un número, y esto multiplicado de nuevo por la función espacial, ¿no? del desplazamiento vertical. Esto de acá es una ecuación de valores propios. Todo el mundo la puede reconocer, ¿no? Aquí está tu operador, aquí está tu función y aquí está de nuevo tu función. Este es el autovalor. ¿Qué quiere decir esto? Si lo interpretamos, quiere decir que las ondas estacionarias, los patrones que vemos nosotros en las figuras de Chladni, no son más que las autofunciones del operador diarmónico. Si yo quiero ver esa figura, lo único que tengo que hacer es encontrar las autofunciones de este operador. Y ese lambda, ¿qué cosa es? Bueno, es una relación entre las variables adicionales que he encontrado sobre el momento. Y donde yo puedo despejar la frecuencia, ¿no? a la cual yo voy a ver el patrón de la figura de Chladni, que sería este de aquí. Y se dan cuenta que esta frecuencia está relacionada al autovalor. Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo resuelvo este problema, encuentro una autofunción y un autovalor. ¿No? Ya una autofunción significa que he encontrado una figura. Un autovalor, por esta ecuación, significa que estoy encontrando la frecuencia a la cual se va a producir esta figura. O sea, yo logro manejar todo, ¿no? Con mi herramienta numérica, no sé, que logro resolver ese problema, encuentro mi figura y le puedo decir al experimentador: anda y busca en tal frecuencia, que con esta frecuencia vas a ver esta figura. Ok, esto si lo resolviera, todavía no lo resuelto. ¿Y ese caso no es generado, o sea, de 1 a 1? No, ese es otro problema. Vamos a ver luego, bueno, aquí no está, pero lo voy a explicar de manera oral, cuál es el resultado con los autovalores. En realidad, es un problema bien complicado, porque inclusive los autovalores, vamos a ver que cuando yo resuelvo el problema numérico, este operador se va a transformar en una matriz muy grande, digamos de 20 por 20 elementos, ¿no? Con 20 elementos en la diagonal. Por lo tanto, si yo la diagonalizo, tendría, ¿no? 20 autovalores y puede ser más grande, ¿no? Y querría decir que para cada autovalor estoy teniendo una figura. Y hay autovalores que son muy cercanos. Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿no? Si los autovalores son muy cercanos, ¿qué pasa con las figuras? Si las figuras realmente van a ser muy cercanas o van a ser completamente, y eso vendría a ser el caso de degeneración. Es una pregunta abierta. Luego voy a regresar sobre eso. Muy bien. Entonces, ya más o menos con esta ecuación ya he trazado el camino, ya sé lo que voy a obtener si es que la resuelvo. Ahora me voy a poner a trabajar en resolver la ecuación. Y para eso vamos a utilizar uno de los métodos más sencillos que hay para resolver ecuaciones diferenciales. Recuerden, esta ecuación de acá
es una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿no? Es una Laplaciano cuarta, ¿no? Solamente que, bueno, tiene la característica de que es al mismo tiempo una ecuación de valores propios, pero es una ecuación de derivadas parciales. Entonces, hay métodos para resolver las ecuaciones. Uno de esos métodos es este de aquí, que es el de diferencias finitas. ¿En qué consiste el método de diferencias finitas? Es un método para aproximar derivadas, ¿no? Y las voy a obtener cuando yo reemplace el dominio, que es en realidad un continuo, lo voy a reemplazar por una malla que es regular. Es una primera aproximación, ¿no? Estoy aproximando el dominio de esta solución, lo estoy obteniendo por una malla. Y obviamente voy a tener, dentro de esa malla, cuando hago eso, voy a tener aproximaciones de las derivadas y con eso puedo construir, ¿no?, el operador Laplaciano diarmónico. Hay diferentes formas de plantear o de aproximar las derivadas en diferencias finitas. Según el orden que tú desees, ¿no? De acuerdo, si las funciones, ¿no?, con las que vas a tratar de repente son suaves o cambian abruptamente, ¿no?, tú tienes que buscar los métodos según el problema que tú quieras resolver. En este caso estamos atacando el problema de la manera más sencilla. No nos queremos hacer todavía complicaciones, queremos ver si los métodos más sencillos funcionan, ¿no? Y una vez que vemos si funciona, comenzamos ya a mejorarlos, ¿no?, a afinarlos. Entonces decidimos trabajar con una diferencia centrada de orden 2, ¿no? Es una aproximación de la segunda derivada, que es esta de aquí, y una aproximación para la cuarta derivada que está dada por esta forma, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí estamos utilizando la segunda derivada en el punto xy, va a necesitar los puntos, la función evaluada en x más 1, o sea, la función evaluada en este punto, nuevamente la función evaluada en este punto y la función evaluada en un punto atrás. Es una forma, nada más. Pero ¿por qué me intereso solamente en estas dos discretizaciones? Porque cuando yo veo el operador biarmónico, yo me doy cuenta que el operador biarmónico está constituido solamente por derivadas de cuarto orden, derivadas cuartas, otra derivada cuarta y acá una derivada de segundo orden y otra derivada de segundo orden. O sea, solamente voy a necesitar derivadas cuartas y derivadas de orden 2. Aquí mezcladas. Bueno, puse estas fórmulas, como son derivadas parciales en x, tendría que tener cuidado al hacer esto, aplicar por x, y aquí aplicar esta misma fórmula, pero y acá mezcladas. ¿Cuál es el resultado de aplicar estas dos fórmulas al operador biarmónico? Esta de aquí. Esta es la expresión para calcular, ¿no?, el valor del operador biarmónico en un punto que yo denomino JK. Es esta fórmula. Esta fórmula a veces es un poco complicada de leer, ¿no? Por ejemplo, en los libros esto lo traducen a algo que se llaman las moléculas de coeficientes. ¿Qué quiere decir esta molécula? Esta molécula de coeficientes en realidad representa esta fórmula que está aquí. ¿Qué significa? Que si yo quiero calcular la derivada en el punto JK, no, el operador biarmónico en el punto JK, voy a necesitar al punto central multiplicado por 20, aquí está, el punto JK multiplicado por 20, al punto que es J menos 1K multiplicado por menos 8, ¿no?, y así, voy a dar una fórmula. Esto es necesario para aplicar el operador biarmónico en un punto determinado. Con esto voy a reemplazarlo en las fórmulas. Muy bien. Ya sé cómo voy a aplicar el operador, pero ahora también debo de definir mi malla. ¿Dónde lo voy a aplicar? Recuerden que les dije que iba a reemplazar el dominio continuo por una malla regular, pues es esta. Esta de acá. A cada punto del dominio le voy a dar un nombre, ese será el punto 1, 1, 1, 2, 1, 3 y así. Voy a ir nombrando. Ahora, algo de lo que no les había hablado todavía. Es en las condiciones de frontera. Cuando uno resuelve una ecuación diferencial, ¿no?,
con derivadas temporales, ¿qué necesita? Condiciones iniciales. Si uno resuelve una ecuación diferencial con derivadas espaciales, necesitan condiciones de contorno, condiciones de frontera. Sin eso yo no puedo resolver el problema. Y acá también nos enfrentamos a un problema, ¿no? Que tuvimos que decidir por el camino más simple. El experimento, ¿cómo es? En el experimento yo tengo mi placa. Mi placa está aquí. La fuente de vibración está acá, ¿no? Y bueno, la hago vibrar y los bordes que están aquí son libres de moverse. Van a vibrar también. Pero en realidad, o sea, esa sería, digamos, la condición de contorno del problema, ¿no? Los bordes están vibrando, esa es la condición de contorno. Pero poner eso en una ecuación, ¿no? Y sobre todo en un programa, ¿no? Para resolver el problema, es un poco complicado. Entonces, dijimos, optemos por una solución más sencilla, ¿no? Un problema en el cual los bordes no vibren, por ejemplo. Es algo un poco idealista, pero se puede hacer. Podría yo imaginarme un sistema en el cual yo ponga, digamos, madera, ¿no? Y haga que los bordes no vibren. Como si tuvieras un tambor, ¿no? Ese es el problema del tambor. Tienes un tambor, tienes un elástico allí, es una membrana en la cual los bordes no están moviéndose. Es la misma idea. Y cuando uno impone estas condiciones, ¿no? Estamos en realidad diciendo que todo el borde, ¿no? Este W tiene que ser igual a 0, ¿no? De W tilde. No hay desplazamiento vertical, es lo que estamos diciendo. A esta condición se le da un nombre, ¿no? Este tipo de condición se le da un nombre, esta condición de límites. Cuando la condición está impuesta sobre la función, ¿no? La función tiene un valor, esa condición se le conoce como condición de Dirichlet. Si la condición es sobre una derivada, se le conoce como condición de Neumann, ¿no? Y si la condición es una condición mixta entre el valor de la función y la derivada, recibe otro nombre, condición de Robin. Entonces, cada vez que veamos este ejemplo acá he puesto, ¿no? Estamos describiendo el tamaño uniforme con condición de Dirichlet, significa que le estamos dando un valor a la función en el borde. Condición de Dirichlet no significa que sea 0, sino que la función asume un valor en el borde. En este caso estamos viendo que es 0. Es decir, que cuando yo haga mi malla, ¿no? Ya no tengo que calcular los valores en estos puntos, que es la incógnita. Los valores de la función en estos puntos yo no tengo que calcularlos. Simplemente voy a calcular los valores que estén dentro de esta malla. Luego hay detalles técnicos sobre cómo encontrar, ¿no? Las ecuaciones o cómo aplicar el operador, por ejemplo, en este punto. Si ustedes recuerdan la imagen anterior, ¿no? Para calcular el valor de la función, ¿no? Del operador parcial, en este punto yo necesito todos estos puntos que están alrededor, son en realidad 13 puntos. Para calcular el valor del operador de un punto, estos 13 alrededor. Alguien podría decir, bueno, ya para acá, cualquier punto que esté en el centro no hay problema. Pero ¿qué pasa con el punto que está aquí? Van a estar 13 puntos alrededor y 13 puntos que en realidad no existen, ¿no? Entonces, hay detalles técnicos. Bueno, una suposición, bueno, si quiero hacer eso, voy a suponer que todos los puntos que están más allá son ceros y ya está. Es una forma de hacerlo. O puedo extrapolar los puntos, los valores que están acá los puedo extrapolar en función a los puntos que están ahí. Son cuestiones técnicas. Nosotros hemos tomado la decisión más sencilla de todas. Suponemos que todos los puntos que están fuera del dominio son ceros, el operador, el valor de la función está en medio a 0 y nada más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a aplicar ese operador a cada uno de estos puntos. Cuando
cuando yo lo aplique, va a haber, ¿no? Esto me va a dar una ecuación que va a mezclar los puntos que están alrededor. Y recuerden que esto todavía lo tengo que igualar a la parte lambda phi, porque es una ecuación de valores propios, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que voy a mezclar, ¿no? Voy a tener una combinación lineal de estos 13 puntos igual al punto en el centro. Por cada vez que yo aplique el operador biarmónico, voy a tener una combinación lineal igual al punto en el centro. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Acá tengo el caso más sencillo de todos, para trabajarlo antes de hacer el método numérico, ¿no? Una malla que tenga 4 puntos por lado, con condiciones de Dirichlet, o sea, todos los bordes son ceros. Le aplico el operador biarmónico a este punto y van a estar 13 puntos alrededor. Puede tener una relación como esta. Le aplico al siguiente punto, al 2, 3, ¿no? Y van a estar todos los 13 puntos que están alrededor. Ya he dicho que los puntos que aparezcan, que estén fuera de la malla, los estoy considerando como ceros, ¿no? Voy a tener ecuaciones de este tipo para el punto 3, 2 y para el punto 3, 3. Es decir, que esto en realidad lo puedo representar como una matriz. Es una matriz en realidad, que está mezclando los puntos que son mis incógnitas. Y esta matriz por este vector, que es el vector de incógnitas, tiene que ser igual, es la ecuación de la onda estacionaria, ¿no?, a lambda veces el mismo vector. Lo que tengo entonces es que el problema inicial, que era este, que era un problema de un operador diferencial, lo estoy transformando en un problema matricial, donde el operador biarmónico es una matriz y este es un vector en realidad, ¿no? Matriz, vector, vector, número. Y esto es fácil de resolver, bueno, por ahora, ¿no? Para una malla pequeña esto es fácil de resolver, es una matriz de 4×4, seguro que una vez han resuelto un problema así. Y lo resolvemos a mano. Bueno, no sé si el alumno lo resuelve a mano. Y encontró esas soluciones, ¿no? 3 autovalores, hay uno que está generado, ¿no? Encontró estas soluciones para el primer caso, lambda menos 2, ¿no? Encontró que esta era una de las soluciones, la otra solución, para lambda igual a 18, esta es la solución, y lambda menos 14, esta es la solución. ¿Por qué es importante que resolvamos un problema de este tipo? Porque luego vamos a hacer un programa y necesitamos un punto de comparación. Cuando escribamos el programa, cuando hagamos que resuelva este problema, el primer paso es comparar la solución de ese programa para una malla de 4×4 puntos. Y nos tiene que dar este mismo resultado. Si no nos da, quiere decir que está mal, bueno, o la solución que está aquí o el programa. Algo no está bien. Entonces, este va a ser nuestro punto de comparación. ¿Qué sucede para el caso de 4 puntos? Vamos a analizarlo un poquito. El número de variables que van a intervenir en el problema, al final, ¿no?, usando condiciones de Dirichlet, el número de variables es 4. Tengo que encontrar estas 4 variables, ¿no?, que son los autovectores. ¿Cuál es el número de elementos de la matriz A? Que es la discretización del operador biarmónico. Es de 2 a la cuarta. Solamente para una malla de 4×4 puntos.
Entonces podemos deducir cuál sería el tamaño para un caso general, ¿no? Para una malla de n puntos, n por n puntos, van a haber n-2 al cuadrado variables, y por lo tanto tendré que el número de elementos de la matriz A será de n-2 a la cuarta. Lo que quiere decir es que si yo quiero hacer una malla o resolver el problema, ¿no?, de manera muy precisa, voy a tener que usar una malla muy fina. Digamos una malla de la placa, y quiero dividirla en 20 por 20 puntos. ¿Cuántos elementos va a tener mi matriz? Es 20 menos 2 a la cuarta. Es un número muy grande. Es que es imposible resolverlo a mano con cualquier técnica que conozcamos, ¿no?, para encontrar autovalores o autovectores. Y por eso es que es necesaria la herramienta computacional. No hay ningún calculador que te haga en internet, ¿no?, que te haga este tipo de cálculos. Tenemos que hacer el programa. Ahora, cuando llegamos a esta etapa, en un momento dijimos, ¿no?, vamos a buscar un programa que llegue a esto, lo que sería una forma de cortar el trabajo, ¿no? Y encontramos uno. Encontramos una librería de Intel, de la compañía que hace procesadores, pero también trabaja con compiladores de C y de Fortran, ¿no? Una librería que hacía esto. O sea, tú le dabas una matriz enorme, como esta, ¿no?, grande, de 20 a la cuarta elementos, y te calculaba los autovalores y los autovectores. Y bueno, ya está bien, ¿no?, usamos eso. Pero luego digo, bueno, ya que tenemos un poco de tiempo, vamos a ponernos a hacer el programa nosotros mismos. Entonces investigamos, y yo recordé que cuando hicimos el curso de álgebra lineal, algunos de mis alumnos se acordarán de eso, yo dejé un trabajo sobre el cálculo de autovalores y autovectores como el método QR, y me acordé de eso, y dije, vamos a ver qué tan lejos llega ese método, ¿no? Y lo bueno de ese método es que, a diferencia de otros, ¿no?, que están en la literatura, ese método te calcula todos los autovalores y te calcula todos los autovectores, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ver cómo sería implementar este método, pero para un cálculo duro, ¿no?, como este de aquí. Y trabajamos en este método, hicimos el programa, hicimos las primeras pruebas y funcionaba. O sea, nos calculaba, ¿no?, para matrices pequeñas, para este caso en particular, el caso de malla 4×4, le dimos esta matriz, la matriz que está aquí, perdón, y nos calculó exactamente estos autovalores y estos autovectores. O sea, funcionaba. La pregunta era, es que si el trabajo que habíamos invertido en hacer el código iba a valer la pena, ¿no? Es decir, si iba a ser tan bueno o quizás cerca de lo que hace la librería de Intel, ¿no? Y de verdad lo que obtuvimos fue realmente impresionante, porque cuando le dimos a la librería de Intel, le dimos una matriz de 21 por 21, simplemente no calculaba, se quedaba ahí, no hacía más el cálculo. Y nuestro código sí lo hacía. Ahora, no sé si lo hacía bien, pero lo hacía. O sea, es algo de lo que yo me siento orgulloso, ¿no? Hemos hecho un código de manera casera, ¿no?, con nuestros conocimientos, partiendo de cero, y resulta que el código es tan bueno como una librería que hace alguien que le está pagando, ¿no? Y bueno, ahora hay más pasos, voy a hablar luego sobre la evolución de ese programa, pero hay muchas cosas por hacer ahí, se puede todavía optimizar mucho. Y bueno, decidimos trabajar con nuestro código hasta donde se pudiera, ¿no? Es una forma de decir, no todos lo estamos haciendo nosotros. Y aquí les explico más o menos cómo funciona ese algoritmo QR. Es muy sencillo en realidad, ¿no? Todo parte de un teorema,
se trata de un teorema de la álgebra lineal, ¿no?, que se denomina la factorización QR. ¿Qué dice este teorema? Dice que cuando tienes una matriz, ¿no?, bueno, acá creo que hay una condición, tiene que ser simétrica, me parece. No necesariamente que sea simétrica. Cualquier caso. Los casos sencillos son como matrices simétricas, pero en realidad se puede hacer por cualquier tipo de matriz. Toda matriz que sea cuadrada, nada más en la primera condición, siempre se puede factorizar de la siguiente manera. A siempre es igual a Q por R. Donde Q es una matriz que es ortogonal, es decir, que Q multiplicado por su transpuesta me da la identidad. La transpuesta es la inversa. Es la única condición. Y el algoritmo utiliza este resultado, ¿no? ¿Cómo trabaja el algoritmo? Dice, bueno, es un proceso iterativo, ¿no? Voy a hacer un paso muchísimas veces, ¿no?, hasta que encuentre la solución. Ese es el método iterativo. Dice, voy a comenzar mi primera matriz A0, va a ser la matriz original A, o sea, del operador biarmónico, la matriz que yo quiero diagonalizar. Y luego, como esto siempre es posible, voy a factorizarla voy a hacer una factorización QR. Ahora, ese es un poco, yo lo digo, ¿no?, siempre se puede, pero la cosa es cómo lo hace. Es un procedimiento extenso encontrar la factorización. Ahí hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros también hemos usado la forma más sencilla, que es un proceso de Gram-Schmidt, que ustedes también conocen, el proceso de Ortolanois. Acá se utiliza para encontrar esta factorización. Muy bien. Ya está. Y la siguiente matriz, ¿no?, la candidata a ser la matriz diagonal, va a ser simplemente la inversión de estos dos. Utilizo las propiedades de esa matriz que he encontrado Q, que es ortogonal, y encuentro esta relación. Ya la encontré. En principio tengo esta matriz, tengo este producto, porque conozco Q0 y conozco A0, ¿no? Y luego digo que digo que la factorizo. Ya la encontré, ahora le vuelvo a aplicar la factorización. Y va a ser Q1 por R1. Y la siguiente matriz candidata a tener los autovalores, ¿no?, en la diagonal, A2 va a ser la inversión de esta. Que la puedo poner de esta manera y luego factorizarla y hacer lo mismo. Hasta que llegue a una matriz que sea diagonal. ¿Qué pasa en la iteración K más 1? La matriz candidata a ser la matriz que contiene los autovalores, ¿no?, va a tener en realidad esta forma. Es la matriz original multiplicada por dos matrices, Q' y Q' transpuesta, donde Q', este es Q', perdón, me confundí, este es el Q', es en realidad el producto sucesivo de todas las matrices Q que encontré antes. Y por lo tanto, que lo que tengo, si ustedes recuerdan en álgebra lineal, esta matriz y esta matriz tienen una relación, ¿no? Esta de acá es una transformación de semejanza. ¿Qué es lo que me quiere decir esta relación de semejanza? Que los autovalores de esta de acá son los mismos que la de acá. Y como este es diagonal, entonces los autovalores de esta son los mismos autovalores de la de acá. Haciendo este proceso iterativo, yo puedo encontrar esta matriz que va a contener en la diagonal todos los autovalores, ¿no? Y esta matriz Q va a tener la multiplicación. Si recuerdan también, en una transformación de semejanza se cumple que las columnas de esta matriz del producto, ¿no?, son los autovectores. Tengo todos. Tengo al mismo tiempo los autovalores y los autovectores, que para mi problema representan las figuras de la. Bueno, todo esto se pone en un código, es un trabajo terrible. Se pone en un código, ¿no?, se hacen pruebas, porque siempre hay errores, un mes haciendo pruebas, ¿no?, para que todo funcione, y el resultado es esto. Es una malla de 23 por 23
puntos fue lo máximo que logramos hacer con nuestro código, porque también separaba en el mismo tiempo que la librería de Intel, pero luego descubrimos que lo podíamos hacer mejor, ¿no? Llegar hasta más. Este resultado está hecho para una malla de este tipo. Les recuerdo que estamos usando condiciones de frontera de Dirichlet, y es un primer resultado. Todavía no es el definitivo, es un primer resultado. Y lo comparamos con algunas imágenes reales, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de acá es una imagen real, ¿no? Donde dice que los nodos de las zonas estacionarias hacen una cruz, ¿no? Y nuestra simulación reproduce eso. La parte, los nodos están descritos por líneas rojas, muy rojas. Sí. Las crestas y los valles están de amarillo y de azul, ¿no? Esto es medio amarillo, no se ve muy bien acá, por ejemplo, es un poco amarillo acá, hay partes amarillas, acá también, esto es azul, tienes una cruz. Entonces, no. Esta otra figura también la podemos reproducir, más o menos. Recuerden que todavía no alcanzamos una resolución óptima, necesitamos más resolución, ¿no? Pero el código en este momento ya no daba más. Lo hemos extendido un poco la resolución, pero no es todavía óptima. Y también esta figura, ¿no? Otra de las figuras de clase. Con sus respectivos autovalores, ¿no? Recuerden que los autovalores están relacionadas a las frecuencias a la cual debe vibrar la fuente para producir la figura. Y bueno, llegamos a las conclusiones. A lo largo de todo el trabajo de tópicos de investigación, ¿no? Se obtuvo la ecuación adimensional de las ondas estacionarias en una placa rectangular vibrante, hicimos un trabajo general, ¿no? Implementamos un programa en Fortran, que utiliza el algoritmo QR para determinar las funciones actuales del operador armónico discretizado, ¿no? Es la única forma de resolver el problema, discretizando el operador. Y se obtuvieron las ondas estacionarias en una placa vibrante con componentes de Dirichlet para una malla de 23 por 23 puntos, ¿no? Y comprobamos efectivamente, ¿no?, que los nodos de las autofunciones corresponden a las figuras de Klatt. ¿Cuáles son las perspectivas? Y bueno, acá en realidad, como les dije, cada vez que nos metemos en el tema encontramos cosas más interesantes. Por ejemplo, no lo he puesto acá, pero en algún momento leí que el problema que estamos resolviendo, que no es exactamente el problema de la placa, recuerden que la placa tiene los bordes que pueden vibrar libremente, no estamos imponiendo que la placa los bordes estén fijos. Ese problema tiene una solución analítica. Entonces, una de las, digamos, de las ideas es comparar esos resultados, ¿no?, con la solución analítica. El alumno que ha trabajado conmigo este tema ha comenzado a resolver el problema en geometría circular, ¿no? Para los que ya han llevado métodos saben que el biarmónico está relacionado al laplaciano, ¿no? Es el cuadrado del laplaciano. Por lo tanto, si yo quisiera resolver el problema en geometría circular, tendría que expresar el laplaciano o el biarmónico en coordenadas polares. Y ahí aparece un problema, ¿no? El problema en el centro. Porque en el centro el operador no está definido. Entonces ahí hay un problema que sortea. Si queremos resolver estas figuras en esa geometría, ahí está el problema del centro, que no es un problema físico, es un problema matemático nada más. Estamos desarrollando esto, seguimos con las condiciones de Dirichlet porque todavía nos falta comprender bien las condiciones de frontera libre, ¿no?, los bordes de la placa que están vibrando, ¿no? Hay un trabajo teórico también en comprender cómo incorporar estas condiciones de frontera libres al código, ¿no? Y luego, eso es lo que está por hacer, ¿no?, todavía. Son las ideas que
tenemos de lo que estaría por hacerse en esta rama, ¿no? La deducción de ecuaciones que yo les hice al comienzo es bastante sencilla, es Newton, ¿no? Pero también se puede hacer la deducción de esas ecuaciones a partir de un formalismo variacional, calculando una acción, ¿no? Minimizando la acción, encontrando las soluciones, y eso nos serviría para poder resolver el problema, por ejemplo, ¿no? Para el caso de una fuente que no sea un punto. Para el caso que la fuente sea una cuestión, una distribución, forma continua, o una geometría distinta a la circular, a la cuadrada, una geometría cualquiera. Pero que cuando se obtengan las ecuaciones también se van a obtener las condiciones de frontera. Eso es lo importante. Luego, a raíz de que nos encontramos con este problema en la geometría circular del centro, ¿no? Una idea era hacer una técnica mixta ya en la parte numérica, hacer diferencias finitas con un método de Fourier. Porque solamente algún momento va a escuchar hablar de esto. Cuando uno tiene una coordenada que es periódica, como la coordenada θ, en coordenadas polares, ¿no? Lo más aconsejable no es trabajar en diferencias finitas esa coordenada. Lo más aconsejable es tratar de Fourier, hacer un desarrollo espectral de esa coordenada. Y otra cosa es ya no resolver la ecuación estacionaria, sino la no estacionaria, ¿no? Ver cómo va evolucionando la onda desde cualquier condición inicial hasta que llega a la proporcionada al patrón de las figuras de Kant. Ya sabemos que nuestro código en realidad va un poco más lejos que la librería de Intel, pero no es suficiente. Pensamos que lo podemos hacer mejor, ¿no? Y ese paso para mejorar el código necesariamente tiene que ir por una paralelización. Por ahora lo que hacemos es usar un solo procesador para hacer todas las operaciones en la computadora. La idea es identificar dentro de nuestro código cuáles son los trabajos que son independientes unos de otros, ¿no? Analizar eso, separar esos trabajos y tomar, no sé, 10 procesadores, ¿no? En la computadora, decirle a cada uno, entonces esto, luego recoge todo y me lo enseña. Esa técnica se le conoce como de paralelización. Y queremos hacerlo en MPI, no sé si nos alcanza el tiempo. Y la última, ¿no? Resolver el problema en 3D. Porque ese problema todavía es 2D. Resolver el problema en 3D, un cilindro. Yo siempre cuando comenzó este problema, en un momento yo me imaginé resolviendo el problema, antes de resolverlo, me imaginé cuál sería la utilidad de resolver el problema en un cilindro, por ejemplo. Y la verdad es que no encontré ninguna aplicación. ¿No? Sí, quizás algún día lo tomamos en un cilindro, pero ¿por qué no va a servir? Y justamente esta anécdota viene a raíz de que la semana pasada hablé con un profesor de la exalumno de la universidad que vino para el evento de física. Ustedes asistieron, me parece. Y es un profesor que él es experimental. Él trabaja en microscopía, me parece, o algo relacionado. Yo no sé. Y nosotros presentamos el trabajo como un póster, ¿no? Y él le llamó mucho la atención a este póster. Y se acercó al alumno, le comentó cuando estamos trabajando, luego vino a hablar conmigo, ¿no? Y me dijo, eso es lo que yo estoy viendo, me dice. Y me comenzó a explicar su problema. Eso es nuevo, ¿no? Y lo que él tiene es lo siguiente. Él tiene un dispositivo, ¿no? Donde aquí hay una sonda. Y ella tiene una muestra aquí. Le explico solamente grosso modo, no conozco todo el detalle, solamente quiero llegar a la parte que me importa. Esto tiene una muestra, ¿no? Y él lo que quiere hacer es acercar esta sonda a la muestra, ¿no? Y hacer como una especie de hacer un mapa, ¿no? Debe algún término específico para microscopios, ¿no?
quiere ser como una carta, acercando, ¿no? Esta sonda quiere encontrar los átomos, su estructura y reproducir a partir de esto una carta de cómo es la estructura superficial de esta muestra. Ese es su trabajo. No sé cómo lo hace, pero él ha encontrado, ¿no? Casi sin esperarse, ¿no? Que mientras él está haciendo esta experiencia, ¿no? Hay vibraciones en su sistema, vibraciones mecánicas, ¿no? Y él de curioso también, ¿no? En su dispositivo, que en realidad es un poco más complejo, es como un cilindro. Acá hay como un cilindro. Y hay otra estructura que se pega a la mesa. Y curioso puso un sensor de sonido para longitudes de sonido. Y encontró una vibración en todo este aparato. Y entonces una de sus ideas es, ¿no? Identificando, ¿no? En este sensor las ondas de sonido que aparecen en la estructura, hacer esta carta sin necesidad de ver a esta otra forma de hacerlo. No quiere decir que sea mejor, de repente este es mejor, pero él dice que sí se puede. Y dije, bueno, pues este es el cilindro, ¿no? El cilindro que de alguna manera yo estaba pensando que podríamos haber problema allí, está presente en esta experiencia. Porque acá lo que está sucediendo es eso, tienes una fuente de vibración, ¿no? Sobre una estructura donde deben también aparecer ondas estacionarias, ¿no? Ahora, claro, que no van a ser las mismas que tenemos aquí porque esta es una estructura distinta, ¿no? Este es un cilindro, tienes una placa, ¿no? Es más complicado. Y acá viene lo que más me atrajo de su experiencia. Digo, pero todavía aún así me dice, es complicado poner aquí el sensor, no muy seguro. Y lo que hemos pensado, me dicen, es que cuando nosotros alimentamos a esta sonda tenemos dos cables. Tenemos dos cables para alimentar esta sonda y al parecer los cables están o absorben mucha de la vibración del sistema. Entonces, en lugar de poner el sensor aquí, lo que queremos hacer es ponerlo acá, en los cables. Y adivinen lo que ponen en los cables. Ponen una placa rectangular, ¿no? Y allí van a medir las vibraciones en esa placa. Entonces ahí está la conexión con nuestro trabajo. Cuando yo lo vi me dice que en eso pensé. Ustedes ya están resolviendo el problema de manera numérica y nosotros tenemos un impedimento, ¿no? Que hace otra cosa, pero que de cierta manera está relacionado. Podemos colaborar, podemos hacer algo, hay que ver todavía, pero hay un poco de distancia con lo que él está haciendo, ¿no? Porque recuerden que este problema, al poner la placa aquí, ¿no? Esta placa tiene bordes libres. Es un problema que todavía no hemos resuelto completamente. Y además que aquí la fuente de vibración no es puntual, sino es una distribución de fuentes. Entonces, hay detalles, ¿no? Pero yo estoy muy emocionado con el trabajo. Yo le veo muchas cosas que le podemos sacar. Los invito ahora a todos ustedes, que alguno esté interesado, ¿no? En venir a aportar. Acá no, todos los dos jóvenes que comenzaron con el trabajo, en realidad yo tampoco tenía experiencia en el laboratorio armónico, ¿no? Todos lo estamos aprendiendo, ¿no? Y yo creo que es un trabajo donde muchas personas pueden participar. Bueno, eso es todo lo que tenía que decirles. Muchísimas gracias. Gracias, profesor, por su interesante trabajo. Y también de paso invitamos, ¿no? A los alumnos que están interesados en colaborar con usted. Profesor, ¿por qué usan ese método? Diferencias finitas, porque es el más
diferencial en derivadas parciales es diferencial finita. ¿No es el método de Euler? No, esa es otra cosa, ¿no? El método de... Sí, es una forma de aproximar derivadas, pero no necesariamente para ecuaciones derivadas parciales. Entonces, la forma más fácil de atacar una ecuación de derivadas parciales es con diferencias finitas. Luego ya uno puede, una vez que ha comprendido, esa es la idea siempre, ¿no? Cuando uno trabaja en investigación, busca la forma más sencilla, no más por la forma o la técnica más complicada, pero lo más sencillo. Una vez que lo has comprendido en su totalidad, ya, evoluciona, algo más complejo. Sí, ¿y el código en qué lo han realizado? En Fortran. ¿Le parece más fácil que hacerlo en otro lenguaje o...? No, porque es más o menos una cuestión mía, no son personal. Yo cuando estuve en la universidad, a mí me enseñaron Pascal. Pascal, los primeros ciclos, ¿no? Pero cuando terminé la universidad, en realidad era alguien que no podía programar. Lo que había aprendido en realidad no me había servido de nada, no podía programar algo. Yo era reacio a acercarme a cualquier tema numérico, ¿no? Yo quería hacer física teórica y numérico no quería hacer eso. Luego, cuando hice ya la tesis de doctorado, ¿no? Trabajé en un laboratorio de mecánica de fluidos, ¿no? Y desde el primer día me dieron un programa de Fortran de 1000 líneas. En ese momento tuve que aprender a programar, ¿no? Y le tomé mucho cariño a Fortran, ¿no? Luego me di cuenta por qué le toman tanto cariño, y es porque en realidad para alguien que es físico es más fácil comprender cómo funciona Fortran que cómo funciona C. He escuchado varios comentarios, por ejemplo, que C tiene una orientación más matemática. Fortran no, Fortran trabaja en función de procesos. Es más fácil para un físico comprender Fortran. Aprendí Fortran, también aprendí un poco de C, aprendí Python, aprendí otras herramientas, ¿no? Pero por mi experiencia, para los chicos que quieran trabajar en algún momento en un laboratorio de física teórica o de física aplicada, ¿no? Siempre van a encontrar un laboratorio donde se utilice Fortran. Entonces, desde mi perspectiva, yo pienso que si yo le voy a enseñar a un joven que va a estudiar física, pienso que en algún momento se va a tener que encontrar con un código en Fortran. Entonces quiero entrenarlos a partir de acá en Fortran. Ahora, sé ustedes, yo creo que lo aprendieron, ¿no? Ojalá que no lo hayan aprendido como yo aprendí Pascal. Entonces, ya más o menos ustedes ya aprendieron. Entonces, yo pienso que el estudiante debería aprender Fortran porque al momento se va a encontrar con un código Fortran en su vida. Por eso. Y otra cosa más. Con respecto a porque yo trabajé también en la paralelización. El código en el que yo trabajé no estaba paralelizado, cuando me fue paralelizarlo. No en MPI, pero en OpenMP, es algo similar, ¿no? Y hasta donde yo sé, los únicos lenguajes de programación que son óptimos para la paralelización y para el cálculo realmente intensivo son C y Fortran. Python. No, todavía no. Porque a la diferencia de Fortran, Python no es un lenguaje de programación, Python es un intérprete de comandos, ¿no? En Fortran, no, tú escribes el programa, le pasas un compilador y lo transforma en lenguaje binario para que la computadora lo entienda. No, en Python no es así, ¿no? Tú pones una orden 2 más 2 en Python y te da el resultado. En Fortran no. Tú tienes que hacer un programa, compilarlo y recién vas a tener resultados. Y en ese proceso, ¿no? En el hecho de hacer un archivo ejecutable que sea binario, le gana en velocidad a Python. No para cálculos pequeños, porque para cálculos pequeños sí Python se lo lleva de encuentro a Fortran. Para cálculo intensivo no. Cálculo intensivo sigue liderando por ahora, ¿no? Fortran y C. Bueno, si no hay más preguntas. Una pregunta, los autovalores ahí como son tan cercanos, ¿cómo uno puede saber que no son el mismo y su... Eso es algo que todavía no hemos explorado.
como te digo, ¿no? El resultado más bonito, digamos, ¿no? El mejor resultado que hemos obtenido es una malla 23 por 23. Eso significa que tiene 21 a la cuarta, una matriz con 21 a la cuarta elementos. O sea, 21 al cuadrado autovalores que hayamos analizado. Y cada uno con su respectivo autovector, ¿no? Entonces, tenemos una infinidad de datos. Y todavía no nos hemos puesto a hacer el análisis de esto. Estas figuras las hemos encontrado más o menos mirando, ¿no? Acá hay una figura que se parece, ya, este debe ser. Efectivamente, hay un trabajo allí por hacer, ¿no? Cuando comencé a hacer este trabajo, yo dije, no, para mí que los autovalores, o sea, las frecuencias a las cuales se producen estas figuras, debe ser un conjunto discreto. Entonces, pero yo tengo una matriz que está creciendo continuamente conforme yo haga la malla más refinada, ¿no? Entonces, ya lo que debe estar pasando es que hay más puntos, pero todos se deben ir aglomerando para ciertos valores discretos. Esa fue, digamos, mi hipótesis. Pero cuando vimos el resultado, no sucede eso. En realidad no sabemos qué está pasando. No sé, de repente sí se están aglomerando, pero todavía nos falta más resolución para ver la aglomeración, ¿no? Y si no se están aglomerando, bueno, hay que comprender ese resultado. Entonces es una parte que todavía no hemos explorado. ¿Alguna pregunta más por ahí? No. Fortran es para hacer el cálculo. O sea, con Fortran tú tienes los autovalores y los autovectores. Luego, para hacer esas gráficas usamos otro programa que se llama GeoPlot. En realidad tú lo puedes graficar con cualquiera. Puedes graficarlo con MATLAB, puedes graficarlo con Python. También, es una cuestión personal, ¿no? GeoPlot también me acompañó durante mucho tiempo durante la tesis. Y vi que que mucha gente lo utilizaba, mucha gente que le gusta utilizar Linux utiliza GeoPlot. Y es un graficador, ¿no?, que está en evolución, entonces yo lo enseño a mis alumnos. Pero tampoco los obligo, ¿no? Ellos pueden utilizar cualquier herramienta para graficar. Yo también he usado MATLAB, he usado Python, ¿no? Y yo prefiero usar GeoPlot. ¿Alguna otra pregunta? Ya, bueno, con esto hemos terminado el seminario. Y de antemano darle las gracias por participar en el orden. Gracias. Muchísimas gracias.